bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el nuevo tema que es criterios de congruencia. Pero para empezar, ¿qué es congruencia? Decimos que dos o más triángulos son congruentes. Déjenme escribo aquí. Triángulos congruentes cuando tienen, además de la misma forma y el mismo tamaño, las mismas medidas en sus lados y en sus ángulos. Por ejemplo, tenemos estos dos triángulos. Supongamos que sus lados miden 3, 4 y 5. Entonces, un triángulo congruente tiene las mismas medidas en cada uno de sus lados. 3, 4 y 5. Y no solo eso, también con sus ángulos. Por ejemplo, aquí supongamos que tenemos 60, aquí 40 y aquí 80. Para que otro triángulo sea congruente a este, sus ángulos deben medir lo mismo: 60, 40 y 80. Entonces, esos son los triángulos congruentes. Casi es como si fueran copias. Son aquellos, por así decirlo, que son copias entre sí, ya que tienen, bueno, si tienen los mismos lados y los mismos ángulos, por ende tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces esos son los triángulos congruentes. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 1000, pero lo que tienen en común es que todos sus lados, los mismos lados, tienen el mismo valor. Este lado es el mismo que este y mide 3, este es el mismo que este y mide 4, este es el mismo que este y mide 5. Y lo mismo ocurre con sus ángulos. Los ángulos tienen el mismo valor. Entonces pueden verlo como si fueran copias o clones o gemelos, porque tienen todo igual, todo. Esos son los triángulos congruentes. O bueno, también se les dice criterios de congruencia o de igualdad, porque se refiere a triángulos que casi son iguales. A lo mejor por ahí hay alguna pequeña variación. Si por ejemplo algunos de los triángulos tienen solamente un valor diferente al resto, entonces ya no son congruentes. Aquí observamos que tienen casi todo igual excepto este lado, que este mide 2 y este mide 4. Entonces ahí ya no son congruentes, puesto que uno de sus lados tiene diferente valor. Para que sean congruentes, todos los lados deben medir lo mismo, que deben tener la misma forma, mismo tamaño, y todos los ángulos también deben tener los mismos valores. En otras palabras, como si a este triángulo le hubiéramos sacado otra copia. La copia pues es igualita, a no ser que la pidamos amplificada o reducida, pero eso ya es otra cosa. Pero suponiendo que sacamos una copia normal, el triángulo que resulta en la copia es exactamente del mismo tamaño, la misma forma, las mismas dimensiones o longitudes de sus lados y los mismos ángulos que el original. Entonces esos son los triángulos congruentes. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente los triángulos son congruentes? Aquí pues puse estas medidas como ejemplo, pero suponiendo que las borramos, aquí borro todo esto, lo borro. Acá borro cada medida de sus ángulos internos. Listo, borro esto y borro esto. Ahí está, no tenemos ningún valor. ¿Cómo sabemos que estos dos triángulos son congruentes? A lo mejor ustedes podrán decir, pues es que se nota que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Pero este lado se ve un poquito inclinado, igual que este, se ve un poquito inclinado. O por ejemplo también pueden ver el triángulo y dicen, pues parece que tiene la misma forma, o sea, parece que es un triángulo escaleno. Y también este triángulo se ve casi del mismo tamaño que este, no se ve ni más grande ni más pequeño. Entonces a simple vista parece que sí son congruentes. Pero por ejemplo, puede haber variaciones que nosotros con nuestra simple vista no podríamos ver. Por ejemplo, que este ángulo tenga 40 grados
y este 42, por decir algo. O sea, sabemos que cuando una recta se desvía 2 grados, no es muy perceptible, ya que está casi en la misma posición. Sin embargo, aquí ya en la congruencia observamos que son valores diferentes y por lo tanto ya no son triángulos congruentes, porque deben tener exactamente los mismos valores. Entonces, eso de que podemos determinarlos a simple vista no es válido, porque como les digo, con nuestra vista no podemos notar esas pequeñas diferencias que pueden existir. Para eso existen unas reglas. Esas reglas son los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia son un conjunto de criterios que nos permiten determinar si todos los triángulos que tenemos son congruentes. El primero son 5 criterios, pero 2 de ellos son como una extensión de los 3 primeros. Entonces no tiene caso mencionar los 5, nada más voy a mencionar los más importantes. El primero de ellos se denomina L, 3 L's. La L quiere decir lado. Entonces, el primer criterio dice que 2 triángulos, si son congruentes, 2 o más triángulos, sus 3 lados de todos los triángulos deben medir lo mismo. Justo como hicimos acá, que si este medía 3, este medía 3, este 4, este 4, este 2 y este 2. Entonces, los 3 lados de todos los triángulos deben medir lo mismo. A eso se refiere este criterio. Ahora, para determinar si son congruentes empleando este criterio, lo que hacemos es tomar nuestro compás y con un triángulo, el que nosotros queramos, tomamos la distancia de todos sus lados y la comparamos con el otro triángulo. Por ejemplo, voy a tomar este lado. Ahí está. Ya tengo la distancia con las puntas de este lado. Si nos vamos al otro triángulo, ahí está. El lado debe estar adentro de la misma distancia. Es decir, que la distancia que tomamos para este lado debe ser la misma que tomamos para el mismo lado, pero del otro triángulo. Si por ejemplo abrimos o cerramos el compás para poder cubrir la distancia del lado, quiere decir que los lados son diferentes. Entonces, para que sean congruentes, a partir de este criterio, tomamos la distancia que tomemos de un lado del triángulo, la distancia que la tomamos con el compás, debe ser la misma del mismo lado, pero del otro triángulo. Si tenemos que modificar la abertura de nuestro compás, pues quiere decir que no tienen las mismas distancias. Ahora, por ejemplo, podemos ir con este lado. Acá es más fácil. Tomamos la distancia que hay de este lado con nuestro compás. Dejen aprieto esto, que ya se está zafando. Volvemos a medir. Ahí está. Comparamos ahora este lado, que es el mismo que este, pero para este triángulo, y observamos que no abrimos ni cerramos el compás. El lado del otro triángulo cabe adentro de la abertura de las puntas, que es la distancia que tenemos con este lado. Eso quiere decir que este lado y este lado miden lo mismo. Y ahora ya nada más faltaría el lado de abajo. Entonces igual tomamos la distancia que hay de extremo a extremo del lado con nuestro compás y la comparamos con el lado del otro triángulo. Ahí está. Este lado cabe adentro del compás sin la necesidad de estarlo
abriendo o cerrando. Eso quiere decir que estos triángulos sí son congruentes, ya que cumplen con este criterio. Entonces, el primer criterio es LLL, que quiere decir que los tres lados del triángulo deben tener las mismas medidas que los otros lados de los otros triángulos. Y bueno, deben ser los lados correspondientes, porque por ejemplo, este lado lo tenemos que comparar con este. De modo de que por ejemplo este lo comparemos con este. Ahí pues sí va a ser diferente. O por ejemplo que comparemos este con este. Ahí también a lo mejor puede que sean iguales, pero es muy probable que nos marque una diferencia. Vamos a decir, no, pues es que no son congruentes porque comparé estos lados y no miden lo mismo. Los lados que debemos comparar son los correspondientes. Es decir, si por ejemplo estamos comparando este lado que se está elevando hacia arriba, lo tenemos que comparar con el otro lado del triángulo que también se esté elevando hacia arriba. O por ejemplo, este lado que está bajando hacia la derecha, lo tenemos que comparar con otros lados del triángulo que también esté bajando hacia la derecha. Y este que está un poquito horizontal, debemos compararlo con el lado que está horizontal. A eso me refiero con los lados respectivos. No tenemos que comparar este lado con los otros, solamente con sus respectivos, con sus semejantes, como si fueran la copia de los lados. El otro criterio 2 se llama lado a lado. Esto se refiere a lado, ángulo y lado. Es muy parecido al criterio anterior. Este se refiere a que de dos lados, para que los triángulos sean congruentes, los dos lados deben ser iguales y el ángulo que forman esos dos lados también debe ser igual. Por ejemplo, para este caso, y de la misma forma tenemos que comparar con sus lados y ángulos correspondientes. Para este caso, si tomamos este triángulo como original, estos dos lados deben ser iguales y este ángulo debe ser igual a ese ángulo. Si cumple con este criterio, entonces podemos concluir que son triángulos congruentes. Entonces vamos a comprobarlo. Bueno, ya comprobamos los lados, entonces al menos sabemos que este lado y este lado miden lo mismo, igual acá. Ahora sería cuestión de comprobar el ángulo. Para comprobar un ángulo hacemos lo siguiente: abrimos lo que nosotros queramos, nuestro compás, colocamos la punta fija en el extremo y realizamos un corte de los dos lados a los que se refiere. Ahí está. Y lo mismo hacemos con el otro triángulo. Lo colocamos en el mismo vértice en el que le corresponde y trazamos ese arco. Ahora, nuestro arco cortó a cada uno de los lados en un punto, aquí y acá. Vamos a tomar la distancia que hay de este punto a este. Ahí está. Si el ángulo que hay en este vértice, el que se forma por estos dos lados, es igual, ya que tomamos la distancia, al igual que con los lados, al colocarla en el otro triángulo, debe ser exactamente la misma. Observen cómo con esta abertura estamos llegando al mismo punto del arco. Justo como aquí, que el plumón llegaba a este punto del arco, entonces en esta posición
está llegando igual para este triángulo. Y no estamos ni abriendo ni cerrando el compás. Entonces la distancia que tomemos en este arco para este triángulo debe ser la misma para el otro triángulo, como hicimos hace un momento. Observamos y bueno, los lados los comparamos igual que hace un momento. Entonces, si los dos lados son iguales y además el ángulo es igual, entonces quiere decir que sí se cumple este criterio y por lo tanto los triángulos son congruentes. Vamos, está puesto. Y el otro criterio es parecido a este, pero es al revés. Mientras que aquí los lados están a los extremos y el ángulo en el centro, ahora se invierten los papeles. Vamos a tener dos ángulos y un lado. Eso se refiere, voy a borrar esto, a que si tenemos dos ángulos, por ejemplo este y este, va a haber un lado que va a unir a esos dos ángulos, que en este caso sería este. Entonces, este criterio dice que si esos dos ángulos y el lado que es adyacente, o sea, continuo a ellos, son iguales para los triángulos, entonces son congruentes. Por ejemplo, aquí, este ángulo es el ángulo correspondiente a este. Este ángulo sería el correspondiente a este. Y este lado es el correspondiente a este. Entonces, si cumple que los dos ángulos con el lado adyacente son iguales a sus correspondientes, entonces podemos decir que los triángulos son congruentes. Y bueno, el procedimiento para comparar los ángulos es el mismo. Trazamos un arco en los dos, bueno, abrimos el compás lo que nosotros queramos, trazamos un arco sobre el vértice del ángulo y con esa misma distancia lo trazamos en el otro triángulo. Luego los lados que cortó nuestro arco los medimos con las puntas del compás, y si la distancia que hay en esos dos puntos es la misma que la que tenemos en el otro triángulo, en los puntos que cortaron el arco a la línea, entonces quiere decir que que los ángulos son iguales y que por lo tanto los triángulos son congruentes. Entonces, como ven, esto es muy sencillo, no hay mucho de dónde sacarle, no hay mucha complejidad. Los tres criterios son lado, 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 que quiere decir que los tres lados son iguales para todos los triángulos. Lado, ángulo, lado, que quiere decir que dos lados y el ángulo que forman deben ser iguales a los otros triángulos. Y ángulo, lado, ángulo, que los dos ángulos que escojamos y el lado que los una deben ser iguales. Para comparar un lado, pues simplemente tomamos la medida de extremo a extremo con las puntas de nuestro compás que tiene ese lado y la comparamos con el otro. Si son iguales, entonces quiere decir que los lados son iguales. Y con los ángulos ocurre lo mismo. Colocamos nuestro compás en el vértice del ángulo que queramos comparar. Trazamos un arco. Ese arco nos genera dos puntos, ya que corta a cada uno de los lados que componen a ese ángulo. Entonces, tomamos la distancia que hay en esos puntos que se generaron con nuestro compás y la comparamos con la del otro triángulo. Si la distancia que tenemos con el compás que tomamos con un triángulo es la misma que hay en otro triángulo, entonces quiere decir que los ángulos son iguales. Y si cumple con estos criterios, entonces quiere decir que sí son triángulos congruentes. Entonces, a lo mejor ustedes dirán, ¿y eso para qué me sirve? Podría medir los lados y ya con eso podría saber si son congruentes o no. O también, ¿de qué me sirve tener triángulos iguales? O sea, a mí lo que me importa, no sé, nada más es un
nos quejo y ya, ¿para qué quiero? Si ya tengo este triángulo, ¿para qué quiero tener otro? Esto sirve para que, dado un triángulo, sepamos cómo trazar otra copia exacta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver cómo trazar triángulos a partir de estos criterios. Y esto es útil, por ejemplo, en dibujo, en arquitectura, o cuando se está realizando un plano, en donde al estar realizando un dibujo, tenemos un triángulo que nos representa algún mueble, algún edificio, y tenemos que trazarlo en otro mapa o en otro plano, como ustedes quieran verlo. Entonces, ese triángulo que tenemos que trazar en otro mapa debe tener exactamente lo mismo, las mismas dimensiones, los mismos ángulos, el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo le haríamos para, ya que tenemos un triángulo, trazarlo en otro mapa o en otro plano? ¿Ves? Ahí es donde se ve esta aplicación. No crean que nada más es porque sí. Cuando queramos copiar figuras de un lugar a otro y ya tenemos una figura, utilizamos los procedimientos que vamos a ver. Este va a ser nuestro ejemplo. Entonces vamos a trazar este triángulo, vamos a copiarlo con cada uno de los criterios que vemos aquí. Primero con el lado, lado, lado. Entonces, lo que hacemos es trazar una recta del tamaño que nosotros queramos. Ahora, el lado que vamos a utilizar como base, que en este caso sería este, lo vamos a pasar a esta recta. Para eso tomamos lo mismo que hicimos hace un momento. Para ver si uno de los lados es igual, tomábamos la distancia que había en ese lado con nuestro compás. Ahí está. Y luego, en cualquier parte del segmento, puede ser por ejemplo en un extremo para más fácil, trazamos un arco que corte a dicho segmento. Con eso ya hemos pasado esta base a este segmento. Y pues si quieren, borran el sobrante. Ahí está. Entonces, ahora toman la medida del siguiente lado. Sería por acá así. Y en el mismo extremo del que están tomando la medida, que en este caso sería el que está a la izquierda, colocan para el otro segmento el compás y trazan un arco. Ahí está. Ahora nos vamos al extremo de la derecha y de la misma forma tomamos la distancia que hay de ese extremo al otro extremo del lado. Entonces, como tomaron la distancia en este vértice que está a la derecha, entonces ahora el compás lo van a poner en el vértice de la derecha y trazan otro arco que corte al primero. Y ahora ya nada más unen este punto con los extremos. Listo, unimos un extremo y luego el otro. Ahí está. Y con eso ya hemos copiado el triángulo. Si se dan cuenta, este video se divide como si fueran dos partes. En la primera parte comparamos, empleando el compás y este criterio, los lados del triángulo. Y ahora esta sería la segunda parte. A partir de esto
tomamos la misma distancia de cada uno de los lados para copiarla en el otro triángulo. Entonces, como hicimos el procedimiento inverso, tomamos la misma distancia por estos lados. Entonces, eso quiere decir que estos triángulos son congruentes, porque aplicamos el primer criterio. A lo mejor este está un poquito más chueco. Eso es debido a que no tomé exactamente el ángulo que forma esta recta, pero si lo hubiéramos trazado igual, hubiera salido casi en la misma dirección. Sin embargo, aquí lo que queremos hacer es construir triángulos que tengan las mismas medidas, tanto en sus lados como en sus ángulos. No queremos construirlos en la misma posición. Para eso, ya para construirlos en la misma posición, podríamos utilizar, por ejemplo, el eje de simetría axial para copiarlo. Bueno, aunque sale volteado, pero aplicando otro eje ya sale normal. O podríamos aplicar otro procedimiento llamado traslación, pero ese lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que importa es que queremos dibujar un triángulo que tenga las mismas medidas de los lados en otra parte. O sea, queremos obtener una copia de esto. El mismo procedimiento se daría para construir un triángulo dados tres segmentos. Por ejemplo, un problema típico de geometría es construir un triángulo a partir de estas tres rectas. No nos dicen qué forma quieren, nada más nos dicen que cada uno de los lados tenga la misma distancia que tienen estas rectas, la misma medida. Entonces lo que hacemos es exactamente lo mismo que hicimos acá. Tomamos la distancia del lado que vamos a utilizar como base y lo marcamos en una recta. Luego, en un extremo, trazamos un arco con nuestro compás y ese compás va a tener la distancia de la segunda recta. Luego, volteamos el compás hacia el otro extremo y trazamos un arco que tenga ahora en las puntas la distancia de la tercera recta. Y con eso hemos trazado un triángulo que se basa en tres rectas dadas. Entonces el procedimiento es similar para este problema. Así como aquí, para cada uno de los lados tomamos la medida de estos con el compás y los pasamos del otro lado, así igual si nos dan los tres segmentos, tomamos la medida de cada uno y los pasamos al otro lado. Ahora vamos a ver cómo construir un triángulo aplicando el segundo criterio. Lado, ángulo, lado. Para construir un triángulo a partir del segundo criterio, hacemos lo siguiente. Tomamos dos lados, los que nosotros queramos, del triángulo que ya está dado, que sería, por ejemplo, este y este. Este ángulo es el que es adyacente, o es decir, que está continuo, que está a un lado de los dos lados. Este es el ángulo que se forma con esos dos lados. Entonces ahora vamos a trazar un triángulo únicamente utilizando estos elementos, estos dos lados y ese ángulo. Anteriormente les había comentado que también se podían construir triángulos a partir de los ángulos dados. Ya llegó ese momento en el que podemos construirlos a partir de los ángulos. El procedimiento es muy parecido al que vimos en su momento. Tomamos cualquiera de los dos lados como base. Y para eso trazamos un segmento del tamaño que nosotros queramos. Enseguida, con nuestro compás, tomamos la distancia que hay de extremo a extremo de ese lado con el que queremos iniciar. Ahí está. Y lo pasamos al otro segmento. Ahí está. Y entonces borramos el sobrante. Listo. Ahora, ¿cómo pasamos este ángulo a esta posición? Colocamos la punta fija en el vértice donde está el ángulo. Abrimos el compás lo que nosotros queramos y trazamos un arco. Ese mismo arco lo trazamos en esta parte.
está. Ahora, bueno, lo importante de este arco es que tiene que cortar nuestro segmento. Ahora, si se dan cuenta, al igual que con la comprobación, tenemos que tomar con las puntas de nuestro compás la distancia que hay de los puntos en los que ese arco cortó a cada uno de los lados. Sería, un poquito chueco. Sería aquí y acá. Y sin mover el compás, con esta misma distancia, marcamos ese arco. Colocamos la punta sobre el punto que se generó del arco y el segmento y cortamos el arco. Ahora, a partir de este extremo, trazamos una recta que pase por ese punto que se generó. Aquí está el pulmón. Del tamaño que sea. Lo importante es que tiene que pasar por ese punto. Ahí está. Y ahora, ya para finalizar, o bueno, casi finalizar, lo que hacemos es, este segmento nos representa a este lado. Entonces tomamos con las puntas de nuestro compás la medida que tiene ese lado para desplazarla de este triángulo a este. Sería por acá. Entonces, en el mismo vértice correspondiente, este vértice correspondiente sería, disculpen que repita la palabra, este vértice correspondiente sería el correspondiente de este. Entonces ahí ponemos la punta fija del compás y cortamos el segmento con la misma distancia que tomamos de este lado. Borramos el sobrante y ya tenemos estos dos lados con sus mismas medidas. Ya nada más unimos los extremos que hace falta por unir. Entonces dejen tanto el compás. Con eso ya tenemos nuestro triángulo. Ahí está. Entonces, bueno, quizá no tenga la misma dirección. O sea, a lo mejor uno está más girado, otro está un poquito más derechito, pero los lados miden lo mismo y los ángulos también miden lo mismo, ya que este triángulo lo construimos a partir de este, utilizando ahora el segundo criterio. Entonces, como ven, el procedimiento es muy fácil. Lo único nuevo es cómo construir este triángulo a partir del ángulo, porque los lados ya vimos que se pueden tomar con el compás. Simplemente tomamos la distancia que tiene, la distancia que hay de extremo a extremo con las puntas de nuestro compás, y la desplazamos hacia otro lado. Lo único nuevo es cómo pasar este ángulo a nuestro otro triángulo, pero es relativamente simple. Colocamos la punta fija en el vértice del ángulo y con el tamaño que nosotros queramos, que no sea más grande que los lados, trazamos un arco. Nos genera dos puntos, uno en cada lado. Luego pasamos a la otra figura y sin mover el compás trazamos otro arco que corte al primer lado. Luego con nuestro compás tomamos la distancia que hay de punto a punto, la distancia entre los puntos que se generaron, y luego esa distancia la desplazamos acá. Ponemos la punta fija en este punto y con la otra punta cortamos ese arco para generar ese punto, y ya nada más trazamos una recta que vaya del vértice a cualquier punto, y con nuestro compás tomamos
distancia que hay de extremo a extremo de este lado y la desplazamos acá y ya nada más unimos los extremos. Ahora vamos con el último criterio. Bueno, otro problema geométrico, como les había comentado, es que a partir de los ángulos dados, por ejemplo 60 grados, no sé, dos segmentos, construir un triángulo. El procedimiento es el mismo. Nos dan el ángulo. De hecho, muchas veces, muchos problemas geométricos ya nos dan la medida real del ángulo, no solo el valor. Entonces ya nada más tenemos que tomar con nuestro compás ese ángulo y trazarlo en medio de esos dos segmentos, como hicimos acá. Tomamos un primer segmento, lo desplazamos acá. Luego tomamos la medida del ángulo y la dibujamos. Luego tomamos la medida del segundo segmento para dibujar el segundo lado. Y ya nada más la unión de los extremos de ambos segmentos nos genera el tercer lado. Entonces, este es un problema geométrico muy común. El procedimiento es exactamente el mismo. Nada más hay que tomar la medida de los ángulos, del ángulo y de los lados. Ahora sí, vamos con el tercer criterio. Este es nuestro último ejemplo. Ahora vamos a construir este triángulo para tener el triángulo congruente o la copia de ese, basándonos en el último criterio, que es ángulo, lado, ángulo. Entonces, para este vamos a seleccionar dos ángulos. Podría ser este y este. Eso quiere decir AA. Y L quiere decir el lado que está en medio de esos dos ángulos, o que los unen. En este caso sería este. Entonces el procedimiento es parecido a los videos o en ejemplos anteriores. Nada más que ahora lo único que vamos a hacer es copiar un lado y los dos ángulos para empezar a construir a partir de esos elementos el triángulo. Entonces, de este lado vamos a construir el triángulo. Para eso trazamos la recta que nos va a servir como base. Ahí está, no más abajo, para que me quepa bien la figura. Ahí está. Voy a borrar la otra recta. Ahora, con nuestro compás, tomamos la distancia que hay de este punto a este, o sea, los extremos del lado, para traspasarlo hacia la otra recta. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Y ahora en el extremo de esta recta realizamos el corte con el arco. Y ya con eso tenemos traspasado, por así decirlo, este lado a esta posición. Borramos el sobrante. Ahora vamos a pasar uno de los ángulos. El procedimiento es el mismo. Bueno, ahorita una punta de nuestro compás, la punta fija, bueno, la metálica, la colocamos en el vértice del ángulo que queremos pasar. Cerramos tantito el compás y trazamos un arco que corte los dos lados que forman a ese ángulo. Ahí está. Es una punta. Ahí está. Ahora, sin mover el compás, trazamos ese mismo arco. Ahí está. Ahora tomamos la distancia que hay entre los dos puntos que se generaron del corte del arco con los lados, es decir, de este punto a este. Ahí está. Y esa distancia la pasamos al otro arco. Y cortamos el primero que teníamos. Ahora trazamos, para tener este lado, trazamos una recta indefinida, es decir, del tamaño que nosotros queramos. Esa recta la trazamos desde el extremo de la
qué vamos a empezar por este extremo? Porque este extremo nos representa el vértice izquierdo. Entonces recuerden que estamos trabajando ya sea con los ángulos o con los lados correspondientes. Aquí se nos va a generar un vértice, que va a ser el vértice correspondiente a este. Como este es el vértice izquierdo, entonces este también debe ser el vértice izquierdo. Ahí está. Y ahora, lo mismo que hicimos con este ángulo, lo vamos a hacer con este ángulo. Entonces, tomamos nuestro compás, colocamos la punta fija en el otro vértice, dejen aprietar bien, ahí está, y trazamos otro arco que corte a los dos lados que componen a ese ángulo. Y este mismo arco, sin mover el compás, lo trazamos en el extremo del triángulo que estamos construyendo. De igual forma, trazamos el arco. Ahí está. Y al igual que con este ángulo, vamos a tomar con nuestro compás la distancia que hay del punto a punto en el que se produce el corte de los lados con ese arco. Ahí está. Y ahora lo pasamos a este triángulo. Igual, como el compás, la punta fija la pusimos aquí, entonces la vamos a poner ahora en este punto, que sería el correspondiente a este. O bueno, dicho de otra forma, este punto sería el mismo que este, pero para este triángulo. Y cortamos el primer arco. Y ahora trazamos otra recta indefinida que vaya de este extremo a cualquier, bueno, hasta donde nosotros queramos, pero que pase por ese punto. Ahí está. Entonces voy a ponerme tantito para trazar la recta y ahorita les muestro. Y listo. Y observen, con esto hemos trazado otro triángulo que tiene las mismas dimensiones que este, es decir, la misma distancia de sus lados, los mismos ángulos, todo. Bueno, nosotros basamos nuestro triángulo, la construcción, en dos ángulos. Son estos. La unión de las rectas que nos generan esos ángulos va a provocar que este ángulo, el que no ocupamos, sea igual a este. Otra forma de verlo: si estos dos ángulos son iguales, para que adentro de nuestro triángulo haya 180 grados, entonces el ángulo faltante aquí es el que completa esos 180 grados. Y como estos dos ángulos los pasamos de esta parte, entonces quiere decir que este ángulo va a tener, bueno, perdón, al revés, este ángulo va a tener la misma medida que este, para que adentro de este triángulo también haya 180 grados. Entonces, esas son las razones por las que este ángulo, aunque no lo ocupamos, al final va a reflejarse en el nuevo triángulo. Ahora, si se dan cuenta, bueno, más bien recordando, la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo nos da 180 grados. Eso quiere decir que no podemos construir un triángulo a partir de los tres ángulos dados. Por ejemplo, si nos dan las tres medidas, un ángulo que tenga 30, 40, 60 grados, ese triángulo no podríamos construirlo nunca, ya que al sumar los
valores, vamos a tener 130 grados. Y nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo forzosamente nos dan 180 grados. Entonces, con dos ángulos que nos den va a ser más que suficiente para construir el triángulo. Ya si nos dan los tres ángulos, pero los tres suman 180 grados, como por ejemplo uno de 60, uno de 70 y uno de 50, no, bueno, sí, ahí sí nos dan como resultado 180 grados. Solamente en ese caso, en el que nos den los tres ángulos y que la suma de ellos nos dé 180 grados, sí podríamos construir el triángulo. Pero si nos dan la suma 180 grados, como en este caso, no podemos construir. Sin embargo, con dos ángulos que nos den, va a ser más que suficiente, porque como les había comentado, el tercero automáticamente va a ser, su valor va a ser aquel que nos permita completar en la suma los 180 grados. Ahora, esta metodología es exactamente la misma cuando ya nos dan los ángulos y el lado. Por ejemplo, que nos dan este ángulo, algo así, y este lado, y nos piden a partir de estos dos ángulos y esta recta trazar un triángulo. El procedimiento es lo mismo. Trazamos una recta indefinida, tomamos la distancia que hay de esta recta que va a representar nuestro lado y la desplazamos a la que acabamos de trazar. Y luego, para cada extremo, aquí no nos están diciendo la posición exacta, nada más nos están diciendo construir un triángulo que tenga estos tres elementos. Entonces podemos ponerlos como nosotros queramos. Entonces, ya que tenemos desplazado este lado reflejado sobre la recta, ahora de la misma forma que tomamos la medida de los ángulos aquí, la tomamos en cada uno y en el extremo que nosotros queramos la ponemos, y ya con eso construimos el triángulo a partir de estos tres elementos. En otras palabras, es como si nos hubieran dado estos elementos que ocupamos, este ángulo, este y el lado, pero de forma separada. El procedimiento sigue siendo el mismo. Entonces, esto es triángulos congruentes. Estos son los criterios de congruencia: lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, para que tengamos triángulos que tengan las mismas dimensiones. Y también les mostré cómo construir los triángulos, cómo hacer una copia de ellos a partir de cada uno de los criterios. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen, pero igual los voy a dejar en una hoja para que así puedan tomar con mayor comodidad las medidas de los lados, de los ángulos y todo eso. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.